Bueno, lo primero es que yo recibí una llamada de Sara, o sea, una llamada del centro a través de Sara Germán, y me había dicho si me interesaba o si podía participar en el proyecto a manera de escritura en el epílogo del libro. Y evidentemente pues era un honor para mí, una alegría poder hacer este trabajo. Y bueno, lo primero fue leer los textos que habían escrito los otros autores que están en el libro y luego de eso tratar de ver la sintonía o cómo yo podía enfocar todo ese conocimiento. O sea, mi profesión no es de escritor, o sea que yo tampoco iba ni como escritor ni como crítico, sino una visión de alguien que participa de manera muy activa en el arte contemporáneo y en particular en lo que pasa en nuestro país. Entonces fue una experiencia estupenda poder tener una lectura de todas estos textos que habían escrito gente que yo respeto y admiro mucho, como es Alana Locuar, la señora Dalmas, o yo qué sé, o Yolanda Ut, o sea que son personas que tienen mi absoluto respeto y admiración. Entonces fue súper rico yo tener el atrevimiento, ¿no? de expresar lo que yo pensaba dentro de este circuito, de esta historia que construía este libro. Sí. Bueno, primero yo puse iceberg, porque el iceberg se supone que es una cosa que nosotros no tenemos, que es una cosa que pasa en los polos. Pero dado todo este pánico que hay con el asunto de los problemas de medio ambiente dentro del planeta Tierra y todo eso, yo quise extrapolar la metáfora a una situación que nos pasa acá en el Caribe. Cuando uno ve la punta del iceberg, es eso, la punta. Debajo está una masa enorme, que es realmente la que es destructora. O en nuestro caso yo pienso que constructora, porque nos permite contextualizarnos en nuestra realidad con referencia a otros espacios. Y básicamente esa era la metáfora que yo buscaba con el nombre. Yo me refiero al sistema que tenemos como nosotros como nación, al sistema no solamente el educativo, que gracias a Dios está comenzando a sentir, a mi manera de ver, una mejoría, que no es una mejoría que va a pasar en 2 días, sino que es una mejoría que se va a construir paso a paso y que requiere de tiempo, de coraje, de energía y de voluntad. Y que es una energía que no solamente se le debe dar una responsabilidad al gobierno de turno, sino que cada uno como ciudadanos debe cooperar y en los espacios personales entrar en un diálogo con estas posibilidades de educación. Yo pienso que cuando me refiero a el sistema, me refiero precisamente a eso, no a un solo sistema, sino a una cantidad enorme de estructuras que nos rodean, que desde, por ejemplo, la buena educación que nos daban antes en la casa y que hoy día se ha perdido, de no despertar al vecino y tener la música bajita y entender que hay que, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, como volver a tratar de recuperar esas cosas, pero no en el plan de santos, sino en el plan práctico y simple de respeto al otro, que no tiene que ver ni con santidad, tiene que ver solamente con educación. Bueno, mira, era la primera obra que yo hice pensando realmente en la relación dominico-haitiana, que yo creo que es una relación que es compleja como en cualquier frontera del mundo. No es especial, es simplemente particular.
Es una situación que no es peor que la situación que viven los mexicanos con Estados Unidos, ni es más difícil que la que vive en cualquier otro pueblo o país que tenga esa situación de fronteriza. Y me interesó el tema porque sentía que era algo de lo que aquí no se hablaba. Y yo siento que es muy importante hablar de las cosas y hablar de las cosas de manera frontal. O sea, yo no creo en el asunto de que no hay que ser grosero para decir las cosas, pero hay que decirlas por su nombre. Y entonces yo en esta pieza hablaba precisamente de esos miedos que nos envuelven a la hora de tratar temas delicados, y sobre todo cuando se trata del hermano país que tenemos, que es Haití. Entonces, no es que los haitianos son mejores que nosotros o peores que nosotros, son seres humanos como somos nosotros, que son, ¿sabes? Mucha gente dice, no, pero si los haitianos son buenos. Los haitianos no son buenos ni malos, son personas, como somos nosotros, personas. Y como consecuencia, en ambos espacios hay personas con buen carácter o con mal carácter. Lo importante es que tenemos que tener la responsabilidad y la valentía para hablar de esos temas y de esas cosas y con esas personas con la misma igualdad con que nosotros nos tenemos que enfrentar, por ejemplo, ante otros pueblos, ante Puerto Rico o ante el pueblo de los Estados Unidos. Y hasta que no se establezcan miradas frontales y donde tú tengas el mismo nivel, es decir, que tu mirada no esté ni por debajo ni por encima, sino de igualdad. Hasta que no sucede eso, no sucede un diálogo que lleve a la comprensión y al entendimiento, y a la mejoría y a la felicidad, que es lo que en última instancia el ser humano busca. Con Afro, yo quería hablar de la inconformidad, de el negarme de cómo los seres humanos a veces entramos en un estado de negación y somos capaces de autodestruir el único elemento que nos puede ayudar a construir, simplemente por entrar en unos espacios de violencia y de negatividad. Entonces, mucha gente asume esta pieza exclusivamente como una pieza que habla de un asunto de los problemas de la negritud, pero no son necesariamente de ese tema que yo hablo. Prácticamente tú le ves la piel al personaje. El personaje tiene la cabeza quemada y desaparece prácticamente completa dentro de la pared. Entonces después tú no ves ningún rastro que te indique cuál es socialmente el lugar de ese individuo, cuál es en el aspecto de raza o de género, cuál es realmente su identificación. Entonces eso permite que el espectador pueda tener una relación muy directa e identificarse, porque no tiene un rostro visible. Entonces es una pieza que habla de eso, una pieza que habla de cómo la irracionalidad nos puede llevar a realmente perder literalmente la cabeza. Primero fue una alegría muy grande para mí realmente verme en la portada de Le Monde, porque es un periódico de muchísimo prestigio, número uno, y número dos, porque ellos no acostumbran a hacer este tipo de presentación de obras de arte en la portada del periódico. Es una cosa muy única. Eso es el número dos. Entonces fue para mí un súper orgullo. Después, pero no un orgullo a nivel personal, para mí era un orgullo del arte dominicano, tú sabes. Porque esta feria es una feria que forma parte de un conjunto de ferias que se da al lado de la gran feria, que es la FIAC. Entonces normalmente lo que se usa es que se ilustran este tipo de artículos con esos grandes nombres rimbombantes que se mueven en el mundo del arte contemporáneo. Entonces fue de muchísima alegría para nosotros, por lo que significaba eso para nosotros como país, y ya así a nivel hedonista para lo que significaba para mí como creador. Es un artículo que hace un análisis de la situación económica del arte contemporáneo actual
y donde también en ese análisis hace una reflexión de cómo los nuevos medios están influyendo y moviéndose en el mercado del arte hoy día. O sea, es un artículo bastante intenso que cubre 2 páginas de la parte central del periódico y donde hacen esa reflexión. Bueno, yo pienso que es una imagen muy positiva para el país y es una manera de señalar también de una manera muy concreta a las personas encargadas de la cultura, de cómo puede la cultura realmente mejorar la imagen de nosotros como marca país. Yo creo que eso es algo que aquí no se ha creído nunca mucho y nosotros los artistas cuando vamos a espacios internacionales casi siempre vamos con nuestros propios recursos, lo que hace muy difícil a veces entrar a, ¿sabes? Este tipo de cosas normalmente suceden cuando tú tienes un espaldarazo muy alto de una serie de instituciones que lamentablemente aquí no lo tenemos. Aquí realmente primó la calidad de la obra porque nosotros no teníamos fondos para poder pagar lo que significa entrar dentro de ese circuito internacional. El Le Monde no es un periódico indiscutiblemente que pone nada absolutamente por paga, eso es lo primero, pero el precio de esa página son millones, o sea, eso es imposible para nosotros pensarlo. Ponerlo, como por ejemplo, como anuncio, que eso puede suceder en un momento determinado. Entonces, es primero una gran alegría. También ya en febrero había pasado algo similar en las revistas de arte francesas, porque una obra mía que estaba participando en la exposición Drawing Now apareció en Beaux-Arts anunciando la feria y fue a página completa, que también fue una sorpresa enorme. Y asimismo salió en otra revista que salieron 2 páginas, ahora se me escapa el nombre, de otra revista francesa que viene siendo como segunda en el arte y en una tercera también, y en Absolute Monde Art, algo así. Y eso evidentemente ya comenzó a repercutir, pues te comienzan a salir invitaciones, cosas que ya les comentaré más adelante, se arman proyectos, hay gente que comienza a interesarse de una manera muy puntual en la obra y eso se refleja. O sea, nosotros como país también comenzamos a entender que el precio y el valor de la obra van unidos y que una cosa afecta a la otra. Y eso también es muy positivo porque eso va a comenzar a hacer que los artistas tengan una manera razonable de lidiar con el mercado del arte.